todo lo que harás, Señor, en estos próximos años, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, por una visitación, Señor, celestial, por una visitación, Señor, del cielo para la iglesia, Señor, acá en Villas de la Candelaria, Señor. Oramos por este barrio, Señor, y creemos, Señor, que todavía hay personas que necesitan escuchar tu palabra, Señor. Hay personas, Señor, que todavía necesitan de ti, Dios. Y te pedimos que tú traigas, Señor, aquellos que han de ser salvos, Señor. Que tú traigas, Señor, aquellos que necesitan recibir, Señor, de ti en este tiempo, Señor. Bendigo la iglesia. Doy gracias por los 3 años, Señor. Y oro para que los próximos años, Señor, traigas una cosecha de almas, Señor. Oramos, Señor, para que la iglesia pueda extenderse, crecer, avanzar, Señor, multiplicarse, Dios, Señor, y que también los recursos, Señor, que necesitamos para hacer tu obra, tú los proveas, Señor, en este tiempo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, también felicitar a la pastora Flor por todo el trabajo que se ha hecho acá aquí en Villas de la Candelaria. Y vamos a la palabra del Señor ahí en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, en el último capítulo de Lucas, es el capítulo 24. Y podemos leer el versículo número 13, capítulo 24 de Lucas, versículo número 13. ¿Ya lo tienen? ¿24 qué? 13. Dice, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado, ¿cómo? Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados, dice la palabra. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. 25 dice, qué torpes son ustedes, les dijo, qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Y vamos a leer hasta ahí, dice la palabra.
Y esta historia es una historia que, bueno, está solamente en este evangelio, en el evangelio de Lucas, así con pelos y señales. Y esta historia gira en torno a qué tema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué tema está hablando el capítulo 24? Que es la resurrección de Jesús. ¿No? El capítulo 24 habla del tema de la resurrección de Jesús y muestra la experiencia que tuvieron dos hombres que iban por el camino, pero que no eran de los 12, sino que eran discípulos del Señor. Dice el nombre de uno. ¿Cómo se llamaba el nombre? ¿Se estuvo atento? Cleofás. ¿Ah? Cleofás. Cleofás. Sí, Cleofás. ¿Quién se llama Cleofás aquí? Bueno, entonces estos dos hombres iban caminando, pero la cuestión es que ellos iban para el otro lado donde debían estar ellos, porque ellos debían haber estado en Jerusalén, pero dice la Escritura que todos los discípulos del Señor se fueron, apenas capturaron al Señor, lo crucificaron, prácticamente todo el mundo dejó solo al Señor. Y estos dos iban caminando, iban ahí conversando, y en medio de esa conversación, ¿quién se apareció? El Señor, ¿no? Y a través de esta historia, yo veo aquí tres momentos diferentes de esta historia en el camino que ellos estaban tomando a Emaús. Y el primer momento es el momento de la frustración, la desesperanza y la desilusión. Y yo sé que quizás hay momentos en la vida para nosotros donde experimentamos la frustración, la desesperanza y la desilusión, ¿no? Porque los discípulos estaban caminando en sentido contrario a donde debían estar. Ellos debían estar en Jerusalén, pero iban para Emaús, iban para el camino contrario. La Biblia dice que ellos estaban tristes por la situación ocurrida con el Señor Jesús. Su maestro, su líder, su padre espiritual ya no estaba con ellos. El propósito de ellos se había perdido. El llamado de Dios se había diluido. Todo lo que habían creído estaba siendo destruido por la situación. Ahora ellos, los discípulos del Señor, estaban experimentando el rechazo y la persecución. Yo pienso, la palabra nos habla de que estaban tristes, y pienso en corazones que estaban atribulados por lo que estaba sucediendo. Y así como pasaba en la vida de ellos, así como ellos estaban experimentando este momento de tristeza, este momento de dolor, este momento de la pérdida, porque su líder espiritual ya no estaba con ellos, asimismo nosotros en algunos momentos de la vida experimentamos la desilusión por alguna situación que no cambia. Todos los que estamos aquí hemos vivido situaciones difíciles, ¿no? ¿Cuántos están viviendo situaciones difíciles? Todos en la vida tenemos que pasar situaciones difíciles que en algunos momentos permanecen más de la cuenta, ¿no? Algunas veces esas situaciones demoran horas, la situación permanece y no, o sea, como le digo, no cambia. Puede venir algo que se llama la desesperanza. Desesperanza. Y la desesperanza ha sido planteada como un déficit motivacional y emocional que surge a partir de eventos que no podemos controlar. La desesperanza produce adormecimiento en nuestras emociones, pero también la desesperanza produce un concepto negativo del mundo que está a nuestro alrededor. Y es por eso que a veces cuando una situación crítica no cambia, nuestro lenguaje empieza a ser un lenguaje de desesperanza, un lenguaje de pronto donde nosotros no tenemos confianza, si somos creyentes. La desesperanza, la desesperación, la decepción, la desilusión, muchas cosas que el ser humano puede vivir. Situaciones que de pronto vivimos así como ellos estaban pasando. Por ejemplo, situaciones en el hogar, situaciones en el matrimonio que no cambian. Tantos años viviendo con esta persona
y este no cambia. ¿Ah? ¿Cuánto quiere que su marido cambie? No, este no cambia. ¿Ah? Este viene borracho, ¿ah? No cambia. ¿Ven? Este no cambia. Han pasado los años, ahora tenemos una sidra. Situaciones que a veces no cambian con los hijos. Situaciones que vienen, se instalan en el hogar. Situaciones que se instalan en la familia. Una enfermedad que de pronto se vuelve crónica. Una enfermedad que no pasa. Una búsqueda de trabajo que nunca llega a un feliz término. Un negocio que no sale. Alguien que te defrauda. Los que iban camino a Emaús habían perdido la fe, ¿no? Habían perdido la fe porque si usted mira el diálogo que tienen con el Señor, es un diálogo como que de personas que no tenían confianza y no tenían fe en lo que el Señor podría hacer. Ya dudaban de lo que Jesús les había dicho, que Él iba a resucitar al tercer día. Y decían, pero pasaron los 3 días y no hemos visto nada. Y a veces podemos pensar de ello. Muchas veces nos llenamos de miedo y de temor por la situación que estamos enfrentando. A veces, como dicen, nos ahogamos en un vaso de agua por la situación que enfrentamos. Pero nada podemos hacer quizás por la situación que estamos viviendo. Nada podemos hacer y nos preocupamos. Y nos llenamos de miedo y nos llenamos de otros a nuestro lado. Aún en los momentos difíciles el Señor está allí. Aunque fuéramos infieles, dice la palabra, el Señor sigue permaneciendo fiel. Aunque reneguemos del Señor y le digamos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? El Señor sigue ahí a nuestro lado, reconociendo. Y a veces las situaciones difíciles, las situaciones que traen desesperanza a nuestro corazón nos hacen perder la perspectiva de quién es Dios. Nuestros ojos se cierran y no podemos ver correctamente al Señor. Por ejemplo, cuando los discípulos estaban en la barca en medio del lago, dice que empezó una tormenta, dice que había olas tan grandes, dice que había viento contrario y ellos estaban llenos, que dice que eran pescadores, tenían miedo por las olas y por el viento que venía en contra de ellos. Y las situaciones que vienen en contra de nosotros a veces nos hacen perder esa visión espiritual que nosotros deberíamos tener siempre. Y eso no está mal, o sea, somos seres humanos y a veces perdemos cosas. Y ellos tuvieron ese encuentro con el Señor y dice la Escritura que Jesús empezó a hablarles por la palabra, ¿no? Y el encuentro con Jesús resucitado fue el que transformó la vida de ellos. El que mirar Netflix, ¿ah? Mirar Amazon Prime, ¿ah? Mirar Disney Plus, ¿ah? Estar hablando por el Instagram o por WhatsApp todo el tiempo. Debemos leer lo que dice el Señor para nosotros en su palabra. Es entre comillas cristiano, ¿no? Si usted mira en el YouTube o en el Instagram, usted se da cuenta que hay muchos mensajes, pero seguramente que muchos de esos mensajes, bueno, no todos, muchos, pienso yo, la gran mayoría, algunos filos que penetran hasta partir el alma, ¿no? O sea, las palabras de un psicólogo bien son buenas, si alguno va a terapia psicológica bien, pero la palabra del Señor es la que penetra y es la que llega hasta lo más profundo. La palabra del Señor es la que nos cambia. Y fue la experiencia con la palabra del Señor la que cambió la vida de estos 2 personajes que iban frustrados, que iban desesperanzados, que perdieron la fe. Es el Señor, el mensaje de Cristo. Hay muchos mensajes en el mundo, pero el mensaje del Señor es el que nos va a transformar. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje del Señor es el que va a hacer algo maravilloso, el que va a hacer algo poderoso. Precisamente ayer, alguien me estaba contando en la iglesia le invitaban. Y él, ese jueves que fue ahí a la clase,
le tocaba leer un pasaje de la Biblia y ellos con ese pasaje les toca orar ese pasaje en primera persona, ¿no? O sea, toman un pasaje de la Biblia como un ejercicio y empiezan a orar ese pasaje en primera persona. Se le puso en el cuerpo y en la espalda, sintió como un fuego que le penetraba ahí en la espalda, y desde ese momento hasta el día de hoy se le quitó el dolor que tenía en la espalda, que no lo aguantaba. Estaba leyendo la palabra, estaba orando la palabra, algo va a ocurrir. Y por supuesto no te estoy pidiendo que te vuelvas en un teólogo, en un exégeta de la Escritura, pero sí que diariamente puedan leer algo de la palabra del Señor. ¿Cuántos leen algo de la palabra del Señor? Cuando se vayan para el trabajo, lea algo de la Biblia. Lea la Biblia, la palabra del Señor. A algunos les gusta que 100 años de soledad. Mi hija se lee unos libros así gordos. Bueno, yo no soy de esos que lee libros así gordos, así, pero mi hija mayor sí lee esos libros que son gordos. Bueno, en 100 años de soledad, pero la versión esa que es la versión full, y le gusta la lectura y lee la lectura, pero también así parece que alguien me estuviera hablando, ¿no? Sale como un versículo así y me habla, ¿no? Me habla esa pared, ¿no? La palabra del Señor lo tiene lleno de versículos de la palabra, de imágenes conforme a la Escritura, a la palabra del Señor, y Dios quiere hablarnos por su palabra. Dios quiere hablarnos, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más, dice la Biblia. Entonces vemos que los discípulos de Emaús habían perdido el norte, estaban tristes, desesperanzados, e iban para otro lugar donde no debían ir. Dirección del Señor. Y la misma Biblia dice que ellos se acordaron cuando estaban en la mesa con el Señor y el Señor partió el pan, y dice la palabra que ellos recordaron, que veas que hay un Dios todopoderoso que todavía puede cambiar tu situación. En medio de cualquier situación, Dios puede hacer. La cuestión, Dios quiere, si tú permaneces en tu casa y tú quieres tener una experiencia con Dios y te sientas a ver televisión y te sientas a ver pantallas y te sientas ahí a estar en el Instagram viendo, montando reels, montando historias, se te pasa el tiempo. ¿Cuánto pierde una? Dios es real, porque Dios es fuerte, porque Dios es todopoderoso. Aleluya. Y empezamos a buscarlo y empezamos a caminar con Él en pequeños pasos. El Señor empieza a abrir nuestros ojos espirituales y podemos ver lo que antes, todas las cosas. Hay un personaje de la historia del cristianismo que se llama Martín Lutero. ¿He escuchado alguna vez la historia de Martín Lutero? O a Martín Lutero, el reformador, el de la reforma protestante. Pero él, antes de ser, la justicia de Dios se manifestara en él. O sea, y él vivía una vida recta delante del Señor, pero hacía todo, digamos, de una manera humana. Pero dice la historia que un día estaba orando y dice que en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Ella, el apóstol, en esa habitación donde él estaba, y tuvo algo que se llamó la experiencia, los historiadores lo llaman la experiencia de la torre. Y en ese lugar, el Señor le abrió los ojos espirituales a Martín Lutero, y él pudo darse cuenta de que esta justificación no era meramente humana, de que él pudiera hacer esto en sus propias fuerzas, porque dice que el justo por la fe vivirá. Y desde ese momento su visión de Dios cambió y le permitió a él
a través de este solo versículo, de que el Señor le habló, comenzar todo un movimiento que se llamó la Reforma Protestante. Antes, bueno, cuando él estaba en la Iglesia Católica decía, bueno, por ejemplo, para tú llegar al cielo, por ejemplo, de tu familiar, llegar hasta la presencia del Señor. Y esa era una de las tantas prácticas que hacía la Iglesia Católica en la antigüedad. Pero Martín Lutero, a través de esta experiencia, se dio cuenta de que muchas de las cosas que estaba enseñando la Iglesia no eran correctas, y pudo tener esta revelación por la palabra del Señor, disponible a todos. Pero lo que quiero decirte es que por mucho tiempo podemos estar cegados a algo, pero Dios, a través de su palabra, puede quitar ese velo que hay en nuestros ojos y nosotros poder ver la realidad de Dios. Y Jesús ahí les habló de todos los pasajes de la Escritura, y en ese momento sus ojos fueron abiertos. Y ellos, ¿saben qué hicieron a partir de ese momento? A partir del momento que Jesús desapareció, ellos cambiaron el camino que llevaban y volvieron nuevamente a Jerusalén. Así como dice la palabra que el Felipe y el eunuco, dice que Felipe, el eunuco, no volvió a ver a Felipe y el eunuco siguió feliz su camino. Estos hombres tuvieron el encuentro con el Señor para nuestra vida. La palabra dice que al instante volvieron y retomaron el camino que debían tomar, que era el camino a Jerusalén. Dejaron de ir a Emaús y volvieron a Jerusalén. Y nosotros, cuando nos encontremos con el Señor, debemos tomar decisiones. Hay decisiones que tenemos que tomar. Hay decisiones que tenemos que experimentar nosotros mismos. Hay personas que quizás están alejadas del Señor y necesitan volver a Él. El camino de la decisión comienza cuando nosotros tenemos una experiencia con la palabra de Dios. Dios quiere que tomemos decisiones trascendentales en este tiempo por Él y por nuestra familia, y que volvamos al camino del Señor, que nosotros volvamos a Él, que Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Sabes? Cuando tú tienes esa exposición a la palabra, tus ojos son abiertos y tú puedes decidir correctamente. Quizás hasta el día de hoy tus decisiones han sido guiadas por ti mismo, porque eres bueno en los negocios, porque eres bueno para hacer esto. Pero ¿por qué no dejas que tus decisiones las guíe el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? No lo sé, pero Él sí lo sabe. Y la Biblia dice que Dios tiene los mejores planes para cada uno de nosotros. La Escritura dice: yo tengo buenos planes para ti, planes de bienestar y no de calamidad. Amén. Pero no podemos hacer nada quizás por la situación que estamos viviendo, pero Dios puede hacer algo poderoso en medio de la crisis que estamos pasando. La palabra del Señor dice que ellos volvieron. Dice allá al final del capítulo 24, que ellos volvieron y se encontraron nuevamente. Sean protagonistas de los grandes propósitos que Dios tiene para esta iglesia. Amén. Tú eres parte de esta iglesia. Amén. Y Dios tiene propósitos con este lugar, con esta iglesia. Amén. Tú y tu familia son parte de